El objetivo de la presentación es, más que mostrarles el informe gerencial, yo creo que la mayoría ya lo conoce, sabe cómo lo estamos manejando. Hay algunas dudas que hemos visto cuando nos entregan el informe gerencial y queremos ser totalmente claros de cómo se debe realizar. Pues van a haber dos sesiones, una que es esta, donde vamos a hacerlo muy teórico frente a cómo es lo que hacemos operativamente en el informe. Y la segunda sesión, que si no estoy mal es el 25 de noviembre, va a ser respecto al tipo de contrato que ustedes tengan. Entonces, como hay varios tipos de contratos, es como analizar esa información para colocarlo en este informe. Entonces, el objetivo de esta reunión en sí es mirar el informe, algunos tips de cómo entregarlo. Y hay algo muy importante que quiero que tengamos en cuenta. Este informe pues no es solamente para entregarle a la vicepresidencia, sino que sea algo productivo para el proyecto, para poder tener el control de gastos de nuestro proyecto. Es eso. Entonces, pues, Nelly, te doy la palabra. Yo agregaría algo más y básicamente digamos que es una herramienta que se ha implementado, lleva más o menos año y medio, fue antecitos del inicio de la pandemia. Pues la idea es que esa herramienta, lo que decía Adriana, no solamente es entregar la vicepresidencia, sino que nos sirve de herramienta y control, de seguimiento y control en los proyectos, pues a nivel de dirección y posteriormente a nivel de dirección de proyectos, de dirección de supervisiones, y pues sube obviamente un nivel más, que es la vicepresidencia de proyectos y supervisiones. Básicamente pues ya vamos a arrancar en este informe gerencial de supervisiones, tal como también se mencionó. Este informe pues ya todos digamos que lo conocemos. Probablemente los directores nuevos que han entrado, en este caso de pronto William Osorno, que el proyecto ya está para iniciar, no conoce la metodología, pero en general todo la hemos utilizado y cualquier duda que tengamos, pues vamos a verlo a lo largo de la presentación. Y ya la explicación, dependiendo de la tipología con que se ofertó el proyecto, llámese por tarifas, como son los proyectos sin vías, o por gestiones, como son los proyectos como están funcionando ahora todos los últimos proyectos de EPM, o los proyectos de ISA, en donde se recupera y se hace a través de una PU que se recupera la administración se recupera por costos directos y costos de personal, van a tener una explicación independiente. Entonces, vamos a iniciar. Básicamente la capacitación es pues que conozcamos cuál es la importancia de este reporte mensual, ¿no? Este se vuelve, digamos, un informe ejecutivo de cómo está funcionando el proyecto, cómo vamos en nuestro EBM, en el sentido que nosotros como directores tenemos, digamos, un compromiso y una serie de responsabilidades más que compromisos respecto que no debe haber un balance y no solamente el proyecto se debe revisar desde la parte técnica, sino que económicamente el proyecto esté facturando y esté obteniendo al menos el factor de la oferta. Esa, digamos que es una de las principales de lo más importante de este informe y que también va ligado a nuestros OKRs. Conocer claramente el formato, lo vamos a ver ahorita a lo largo de la presentación, y algunos tips que se dan para la realización del análisis. Datos del contrato. La primera parte vamos a barrer el informe desde la parte inferior a la parte, desde la parte superior, perdón, a la parte inferior, y en la parte superior del formato lo primero que vamos a encontrar son los datos del contrato, que son datos bien importantes como el nombre del proyecto, el código del proyecto, el número del contrato, el cliente, cuál es el objeto del contrato, realmente acá es el objeto completo, no el objeto resumido con que tenemos el código, cuál es el supervisor o supervisores que tenemos por parte del cliente y los teléfonos y correo del supervisor, en este caso pues es tener digamos los contactos de quién es nuestro interlocutor ante el cliente. La fecha de firma del contrato, la fecha de inicio de actividades, la fecha de finalización del contrato, el factor multiplicador previsto, y acá digamos que hay unos tips que ya los voy a nombrar,
Y si son contratos que están en ampliación o que se dio lo que llamamos con EPM, una AMB, un acta de modificación bilateral donde se hizo un cambio al plazo o al valor, ahí también tenemos una casilla para diligenciarlo. La fecha de corte del informe, que es bien importante, el porcentaje de avance en el tiempo, que realmente es la fecha de corte del informe, menos la fecha de inicio, ahí nos da el avance en tiempo, el número de días, y luego lo pasamos y luego queda en el plazo total, pues queda el porcentaje y el porcentaje de avance físico del proyecto. ¿Por qué el porcentaje de avance físico del proyecto? Porque nos pasa mucho en la interventoría, en donde nosotros tenemos, no siempre tenemos de manera, digamos, paralela el porcentaje de avance en tiempo con el porcentaje de avance físico. En muchos proyectos nos pasa que nosotros avanzamos como interventoría en el tiempo, pero el proyecto en avance físico no avanza, no va en la misma medida, y ese es un indicador que puede darnos si es que el proyecto está presentando atraso y demás, que luego lo veremos más adelante en la demás información que se diligencia. Básicamente, pues acá los que hemos manejado el formato, creo que no habría ningún inconveniente. Es información del proyecto y es información contractual que se requiere antes de entrar, digamos, en materia dentro del informe. Algo chiquitico es la fecha de corte de informe es al 30 del mes anterior. Debemos entregarle al ingeniero Andrés. Yo no te estoy escuchando bien, Adriana, a menos que sea que soy yo la que tengo inconvenientes, pero pues estoy acá en la oficina, se supone como... Aló. ¿Me escucha mejor? Adriana, te escuchamos. ¿Ah? Te escuchamos. Vale, entonces la fecha de corte del informe es, pues nosotros entregamos el 10 de cada mes y es con corte al mes anterior. Entonces ahorita que entregaron, se entregó el 10 de noviembre con corte al 31 de octubre. Luego tenemos los datos generales del proyecto, como es el tipo de contrato, pues nosotros tenemos varios tipologías de contratos, si es un valor global fijo, si es un valor global fijo con reajuste, si es un valor global fijo sin reajuste, si es por tarifas, si es por gestiones. ¿Cuál es la forma de pago que está establecida en el contrato? Generalmente es importante colocar eso que nosotros tenemos, digamos, contractualmente establecido en alguna de las cláusulas. ¿Y cuál es el plazo del contrato en meses? Aunque acá hago la salvedad porque aun cuando el formato dice en meses, nosotros tenemos contratos que son en días y siempre se manejan en días, las ampliaciones en días, entonces pues ahí dejaremos la nota o hacemos el cambio en cuando presentemos el informe. El valor contratado con factor multiplicador, entonces acá es cuando nosotros empezamos a desagregar qué es lo que nosotros tenemos como costos de personal y cuál fue ese valor que se contrató con factor multiplicador de costos de personal. El porcentaje correspondiente a personal, que realmente es cuánto cuesta ese costo de personal versus el valor del contrato. ¿Cuál es el valor contratado de los costos directos? ¿Y cuál es ese porcentaje correspondiente a costos directos? ¿Qué es lo que pesa los costos directos sobre el valor total del contrato? Acá, digamos, hago una claridad y es que en estos últimos contratos, y bueno, digamos que desde que se empezó a implementar también el formato, estamos teniendo la metodología con cada uno de los directores que una vez se adjudica y una vez se tiene director del contrato o del proyecto nuevo, se da una capacitación y se entrega toda la estructura base con que se elaboró la oferta, porque es muy importante tenerla y entenderla, porque pues no es igual lo que nosotros llamamos el interno, que es donde nosotros hacemos el presupuesto base para la oferta, no aplica igual para todos los proyectos dependiendo del tipo de metodología. Entonces acá esa explicación se da para que quede, digamos, mucho más entendible y entremos a colocar los datos que realmente corresponden al contrato suscrito. El valor contratado inicial, que es el costo directo más el costo... El valor del contrato inicial es el costo directo con los costos esos costos directos, costo de personal y costos reembolsables.
Ajá, así, costo directo más costo indirecto más costo reembolsable, pues el costo directo es el que nosotros tenemos como costo de personal y otros costos directos, llámese en vehículos, tiquetes, comunicaciones y demás. El costo indirecto es el que tenemos como en la U, que es la administración, y la utilidad y los reembolsables. El valor adicionado en caso de que estemos en ese momento tramitando alguna modificación al contrato y el valor total, que es el valor inicial más el valor adicionado. El valor total esperado para facturar al final del contrato. Digamos que en los primeros versiones del informe, este es un informe que pues como es obvio y por temas de calidad siempre pues tenemos que tender a la mejora. Entonces esta es una solicitud que se hizo desde la vicepresidencia y es ver cuál es el valor total esperado, porque nos pasa que tenemos contratos en donde tenemos un valor total esperado pero que a la final el contrato no anda de manera normal, así que son contratos o que probablemente lleguen a una terminación anticipada o no se va a ejecutar en su totalidad. Entonces, por eso es bien importante siempre tener ese valor total esperado para facturar al final del contrato. El tipo de contrato, pues ya lo había explicado, si es una suma global fija o reembolsable por tarifa o reembolsable por sueldo tope. Y la forma de pago es así, digamos que acá hay unas explicación, si es por avance, contra entrega de productos o dedicación real, pero básicamente la tomamos de la cláusula del contrato y ahí colocamos exactamente lo que quedó estipulado en el mismo. Estado actual del proyecto. El estado actual del proyecto es porque pues es un proyecto, el proyecto siempre cuando inicia pues tenemos un valor inicial contractual y tenemos un plazo inicial. Pero acá lo que queremos mostrar es esas modificaciones que se pueden dar a lo largo del contrato. Llámense prórrogas, que prórrogas estamos llamando al tiempo. Entonces ahí diligenciamos el contrato adicional o como lo determine el cliente, o la modificación o el otro sí modificatorio, la fecha en que se suscribe, el objeto de ese modificatorio, el tiempo en días y la nueva fecha de terminación del contrato. Si tiene una adición, lo mismo. Hay que diligenciar ese contrato adicional o ese otro sí modificatorio o esa modificación o ese AMB, la fecha de suscripción, el objeto por el que se dio la adición, el valor de la adición y el nuevo valor del contrato. Y si tenemos suspensiones o ampliación de suspensión o lo que llamamos prórroga de suspensión, si las razones por las que se suspendió persisten, que generalmente no se hace una nueva suspensión, sino que se prorroga, o si tenemos ya un reinicio luego posterior a una suspensión, lo mismo, colocamos ese contrato adicional, esa modificación, pero generalmente esto en los proyectos se da a través de actas. Entonces, lo que diligenciamos acá es esa acta en la que se suscribe esa suspensión o esa prórroga de suspensión o ese reinicio, la fecha en que se firma, el objeto. Generalmente acá pues no aplica el valor y el nuevo valor del contrato, porque pues si fue una suspensión, muy seguramente fue por una situación del proyecto, entonces pues los valores se van a mantener como contractualmente estaban previo a la suspensión o previo al reinicio. Esta es la parte bien importante del informe. Digamos que en esta primera charla no vamos a entrar, digamos, al detalle en el sentido que depende, tal como lo hemos visto. Cada proyecto tiene una forma de diligenciar. En sí la información a incluir se refiere al qué es lo que nosotros facturamos en personal, qué es lo que causamos y qué es lo que facturamos en costos directos y qué es lo que causamos. Básicamente, el dato sale de un análisis, que ese es el que depende del tipo o la tipología de contrato que se ha suscrito. Y acá lo que queremos es que mes a mes, con el corte que ha indicado Andreana y que hemos venido haciéndolo en los informes, pues realmente es tener cuál es ese valor que nosotros facturamos y aclarando que el valor facturado, ¿sí?, es el valor que ya incluye ese factor multiplicador o ese AU o ese AIU, depende del cliente, depende de la forma como se haya estructurado. Si es un tipo en vías, pues yo tengo un valor de personal facturado que es el personal más el factor multiplicador, que ese sale tal como yo no veo a Jairo Fernández, pero sí a Diego, realmente sale de la misma acta que suscribimos con el envías.
El valor del personal causado es el valor que se obtiene de gestiona para ese mes y es realmente cuál fue la causación que se dio. Con el valor de personal facturado y el valor de personal causado, nosotros determinamos el factor multiplicador. Tenemos un factor multiplicador previsto, que es el factor multiplicador de la oferta. Nosotros tenemos ofertas donde tenemos varios factores multiplicadores, como son ofertas con EPM o como en este momento tenemos con el Grupo Energía Bogotá, donde nosotros tenemos personal transversal, personal de apoyo, personal que se requiere por parte del cliente. Entonces, ese factor que nosotros tenemos acá como factor multiplicador previsto viene a ser el factor ponderado de la oferta. Y el factor multiplicador histórico, pues para el primer mes, es este factor que nos está dando, que sería el valor facturado, el valor de personal facturado sobre el valor de personal causado. A partir del segundo mes y así sucesivamente, nosotros siempre vamos a tomar la suma del personal facturado en el mes actual más el anterior y los anteriores, versus el causado con la misma metodología, tal como está la hoja, porque pues la hoja está ya formulada. En las siguientes charlas vamos a ver cómo nosotros obtenemos ese valor de personal facturado en un proyecto por gestiones o en un proyecto por tarifas o en un proyecto donde tenemos un AIU o en un proyecto donde tenemos simplemente AU y hacemos recuperación de la parte de administración de utilidad a través de personal, costos directos y costos reembolsables. Los costos directos acá, ¿por qué los tenemos y por qué son importantes? Acá siempre tenemos que cuidar no solamente que el factor multiplicador, perdón, se mantenga igual o mayor al factor de la oferta, sino que también nuestros costos directos se mantengan los causados dentro del límite del facturado. Porque si no, pues ahí vamos a empezar a ver huecos en el proyecto y pues esa es una gestión que está en cabeza de la dirección y pues lo lógico es que si hay una oferta que se hizo y hay unos costos y unos recursos que se planearon en la oferta de acuerdo con el alcance que nos definió el cliente, no deberíamos tener costos mayores causados a los facturados. Sin embargo, hay excepciones, hay casos en que de pronto no podemos facturar en el momento por alguna razón y nos toca facturar en el siguiente mes. Entonces puede ocurrir y estamos viendo informes en donde el costo directo causado fue mayor al facturado, pero hay una razón. Entonces, cuando eso nos ocurra o en cualquiera de los dos casos, simplemente, no es simplemente, es importante que dejemos esa nota aclaratoria. ¿Por qué? Porque el proyecto es quien sabe exactamente qué fue lo que sucedió y por qué nos están resultando esas desviaciones frente o al factor multiplicador si estamos hablando de costos de personal o a los costos directos. Y es tener esas notas aclaratorias que bien vale la pena, las podemos colocar y el formato lo permite. Y si ya es una situación que es bien importante, que debemos elevarla en el momento en que mandamos el correo por parte de la dirección del proyecto, la colocamos en el correo que va dirigido al ingeniero Andrés. Pero en lo posible, si nosotros lo podemos manejar acá y podemos dejar la nota y no es una situación que está impactando, lo dejamos acá para no llenar ese correo, porque ese correo en lo posible tiene que ser muy ejecutivo y es como los lineamientos que se dieron de la información que se debe reportar. Al final nosotros tenemos un factor ponderado a la fecha de corte, pero pues todos los que ya hemos manejado el formato, cuando vamos llevando el factor multiplicador histórico, nosotros vamos llevando el factor ponderado. No sé si hasta acá ahí está claro, hay alguna inquietud antes, digamos, de pasar, que este es como la parte más importante del informe en donde reportamos las cifras que van a la vicepresidencia y que por parte de control, y en este caso Adriana y su equipo, son los que consolidan ese informe hacia la vicepresidencia. La causación se puede ver en Gestiona, o sea que la información la puede ver el director de proyectos sin ningún inconveniente.
hay una pestaña donde se llama planeación versus causación y ahí se puede ver quiénes son las personas que causaron durante el proceso del proyecto, en todos los meses. Entonces, digamos, si ahorita tenemos algún tiempito, les muestro específicamente dónde pueden ver eso, pero la información en Gestiona, que es donde nosotros hacemos la hoja de tiempo, eso se va a ver reflejado en el proyecto y la información va a estar a tiempo para poder hacer el informe y el análisis. Acá hay un tema y es que en Gestiona no aparecen los sobresueldos, Adriana. Entonces sí, el proyecto tiene que tomar la información que tiene de los sobresueldos que aplican, porque en Gestiona sí no están todavía, no se tiene, digamos, esa información. Entendería que pues Gestiona va ahí en proceso también de incluir más información y demás, pero eso sí no salen de Gestiona, nos tiene que tomar el proyecto de su control. Y respecto a los costos directos, también esa información en un futuro la idea es que sea a tiempo real también dentro de la plataforma, todavía no está ese desarrollo, pero tocaría también hablarse con financiera para que nos den esa información de costos directos y poder llevar el control. Sí, la idea es que se vaya revisando todos los meses porque, como dijo Nelly ahorita, nosotros tenemos un factor multiplicador histórico. Entonces, por ejemplo, estamos en el mes 4 y en el mes 3 no estaba la información completa. Entonces, tocaría revisar nuevamente esa información del mes 3, hacerla del mes 4 y el factor multiplicador te va a dar real. Pero sí lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente y creo que es la manera de hacerlo. Lastimosamente, pues lo que tú dices, no tendríamos la información a tiempo real, que es lo que estamos buscando a través de estos desarrollos, pero en este momento sí tenemos ese inconveniente que nos salga la información antes del 10, entonces se puede hacer el ajuste sin ningún inconveniente. O sea, y se deja una nota, se puede explicar como en el mes anterior hubo unos costos que no estuvieron reportados, ya están incluidos dentro del informe actualizado. Entonces ahí se puede ver. La otra que quería comentarles es que el factor multiplicador histórico, a veces lo estábamos tomando mes a mes, entonces solamente la fórmula aparece solamente del mes 2, solo del mes 3, solamente del mes 4. Y al lado hay una gráfica que se verían unos picos. Entonces hay que tener en cuenta lo que dijo Nelly ahorita. El factor multiplicador histórico incluye lo que, si estamos en el mes 3, incluye lo del mes 2 y el mes 1. Y así sucesivamente. Eso lo hemos visto en algunos casos, en algunos informes, pero pues para que lo tengamos en cuenta. Digamos que como nosotros también estamos dando pues la capacitación, en general la mayoría pues conoce el formato, ya lo había dicho, excepto de pronto William Osorno, que ahorita ya arranca la otra semana con su proyecto, porque ya la explicación, digamos, más detallada va a estar el 25 en las 2 sesiones que se van a tener dependiendo si la tipología que cada uno tenga, pero todos están invitados porque pues un director puede estar hoy con un tipo de contrato y mañana con otro tipo de contrato. Entonces, de una vez también para que esta capacitación no solamente nos ayuda en la parte de direcciones y demás en el seguimiento, sino que también hace parte de ese cumplimiento que desde supervisiones debemos tener con saber. El estado de los costos directos, básicamente, como ya lo había explicado, aun cuando bueno, en este caso no se determina, no hace parte de un factor multiplicador. De todas maneras, acá lo que es importante es que esos costos directos causados no deben ser mayores a los costos directos facturados, pero pues hay situaciones que ya las había explicado antes en que se puede dar, es dejar la nota explicativa y en el cuadro anterior, pues como veíamos, nosotros también llevamos los costos directos acumulados. Entonces podemos ver si en un mes nos pasó que el causado nos quedó mayor porque no lo pudimos facturar, porque pasó algo, digamos, excepcional. Ya en el acumulado no debería estar pasando. Nosotros debemos tener los costos directos causados, deben ser inferiores o iguales a los facturados, pero no lo contrario. Entonces, acá tenemos el valor contratado en costos directos, los costos directos que son los no reembolsables causados a la fecha de corte y los costos
directos causados a la fecha de corte y ese porcentaje de costos directos causados. Acá tenemos un cuadro, pero este cuadro de distribución de los costos directos depende de cada proyecto. De hecho, el formato se puede modificar. ¿Por qué? Porque en este caso está una desagregación de los costos directos, que para el ejemplo y lo que estamos mostrando es porque probablemente tenemos subcontratos. Cuando tenemos subcontratos, pues esos subcontratos no entran a costos de personal porque tienen un factor multiplicador de 1, así que los controlamos por costos directos. Tenemos vehículos, tiquetes, gastos generales. Entonces, esta agrupación la hacemos dependiendo del tipo de proyecto. Puede ser que nuestro proyecto no tenga subcontratos, pero puede ser que tenga otro ítem bien importante en el cual nosotros debemos hacer seguimiento. Y acá siempre tenemos el planeado, que es el que sale de la oferta, el acumulado anterior, que es el que sale del causado del mes, más el causado, el acumulado anterior, pues empieza a funcionar a partir del mes 2. En el mes 1 nosotros solamente tenemos el causado del mes, a partir del mes 2 tenemos un acumulado anterior, un causado del mes y un total causado. Básicamente no creo que entremos a una mayor explicación de los costos directos. Luego pasamos al flujo de caja, que es una información también bien importante para la vicepresidencia, y es que en el tema del factor, pues vamos viendo cómo va nuestro proyecto versus lo que ofertamos, y pues tiene tanto la parte de personal como la parte de costos directos. Pero pasa en proyectos en que no siempre el ingreso del dinero se da en el tiempo previsto, sino que aun cuando se ha facturado y nuestro factor va andando bien, tenemos cuentas por pagar por parte del cliente. Entonces, por eso es bien importante tener cómo está el flujo de caja del proyecto. Entonces, el flujo de caja del proyecto básicamente tiene un valor facturado a la fecha de corte, que se toma siempre sin IVA, que incluye todo, un valor pagado por el cliente, el saldo pendiente por pagar, en este caso, pues a IGT o IGT Gerencia y Supervisión o IGT Ingeniería y Diseño, depende con la empresa que se haya suscrito el contrato. A la fecha de corte, aclaro todo, pues nosotros lo manejamos sin IVA. El porcentaje pagado por el cliente respecto al facturado, que realmente es el pagado versus el facturado, y el valor que se tiene en las cuentas vencidas que debieron ser ya pagadas por el cliente. El flujo de caja. Entonces, de esta información nosotros sacamos un flujo de caja a la fecha de corte que se saca sobre lo facturado y un flujo de caja a la fecha de corte que se saca sobre lo pagado. Ahí es cuando en algunos proyectos, si se facturó, pero puede pasar dos casos. Lo uno, que el cliente no nos haya pagado a tiempo, o lo otro, que estemos todavía dentro del plazo que contractualmente tiene el cliente para pagarnos, para lo cual se deja una nota en la parte inferior del informe, porque nos puede estar resultando un flujo de caja sobre lo pagado negativo, pero tiene una explicación, y esa explicación la dejamos abajo, que se puede dar o porque esté una cuenta atrasada o porque el cliente está dentro del plazo contractual para el pago, el cual no se ha vencido. Entonces no podemos reportarlo que está vencido y dejamos la nota aclaratoria. Básicamente acá digamos que la fórmula está en el formato y es clara para poder hacer el cálculo del flujo, que realmente es el ingreso menos el egreso, ya sea en lo facturado o en lo pagado, y de ahí se toma esa información que es bien importante para la vicepresidencia. Sí, yo quiero añadir aquí una cosita chiquita. En los flujos de caja, dentro del formato está formulado, o sea, ya hay una fórmula donde es la comparación entre lo que el cliente nos factura versus lo que IGT que está gastando en el proyecto. Eso es más o menos el flujo de caja. Entonces, es revisar que esa fórmula esté bien formulada, para la redundancia, que esté tomando los valores que deben tomar. Usualmente eso no varía, pero pues sí, para que hagamos un doble check ahí en el tema operativo para revisar que sí se estén tomando las casillas que son. Listo. Y al final del informe, porque acá
la información que se quiere reportar no solamente es la información contractual, la información cómo va financieramente el proyecto, sino también cuáles son los inconvenientes que puede estar en ese momento presentando el proyecto, y es generar las alertas en cada una de esas preguntas que están en el informe, pero que también hay unas notas al final, porque no necesariamente lo que está sucediendo en ese momento o la situación que presenta el proyecto esté en esos ítems que ya están definidos, sino que también hay la opción que el proyecto incluya ítems si considera, y para que esta información suba a la vicepresidencia. Entre ellos está como lo más importante y lo que vemos que generalmente sean los proyectos, si el presupuesto del contrato alcanza para dar el cumplimiento al objeto, que es un tema bien importante, porque pues ahí vamos a ver si no alcanza, pues puede ser que se haya sucedido situaciones que no estaban previstas y o que hubo un cambio de alcance, o que hubo una situación que fue imprevisible, y pues tendremos que dejar esa nota al lado e indicar por qué se está presentando la situación, no solamente indicar si sí o no se presenta. En el caso que se presente, pues aclaro. Segundo, el personal requerido para ejecutar el trabajo está disponible. Ese es un tema bien importante. Nosotros tenemos clientes y contratos más bien, donde el no tener el personal disponible nos acarrea sanciones. Entonces hay que tenerlo pendiente. Tercero, hay cuentas o facturas vencidas que el cliente no ha pagado. Realmente son notas que... ¿Sí? ¿Alguien está...? No, es alguien que de pronto tiene el micrófono abierto y pensé que estaba hablando. Si tenemos cuentas o facturas vencidas que el cliente no ha pagado, este es un punto que nos complementa el flujo de caja, sobre todo cuando tenemos un flujo que está... Cuando tenemos el flujo sobre lo pagado, que si tenemos un flujo negativo sobre lo pagado, pues muy seguramente vamos a tener cuentas o facturas vencidas que el cliente no ha pagado. Cuarto, si se están haciendo trabajos adicionales no legalizados formalmente. Voy a, digamos que, a nombrar cada uno de estos 15 ítems que tenemos en el informe, y ahí pues está abierto para preguntas o inquietudes, o para ahondar más en el tema en cada uno de los puntos. Si se están haciendo trabajos adicionales no legalizados formalmente, lo cual primero que todo no debería pasar. Nosotros no debemos estar haciendo un trabajo adicional que no sea legalizado, porque corremos el riesgo de que además no lo van a poder pagar, y segundo, contractualmente no es lo correcto, no lo deberíamos hacer. Sexto, si se tiene un riesgo de orden público en el proyecto. Séptimo, si hay gastos no contemplados en la propuesta en los cuales se está incurriendo y que puedan afectar el factor multiplicador al finalizar el proyecto, pero más que al finalizar, es si nos está afectando ese factor por unos gastos que no fueron contemplados en la propuesta y que se requieren por alcance. Octavo, si existe algún problema contractual que debería conocer la gerencia de proyectos. Noveno, cómo se está almacenando la información contractual. Básicamente, pues digamos que acá no tanto ya no funciona el backup en el servidor, sino es cómo están esas unidades compartidas, la unidad técnica, la unidad contractual y la unidad cliente, respecto a tener toda la información almacenada en cada uno de esos espacios que tiene el proyecto. Décimo, si se han presentado cambios en el proyecto que requieran su formalización mediante un formato de control de cambios. 11, si se ha reportado alguna queja o reclamo por parte del cliente. El siguiente, si se tiene riesgo de aplicación de multa o sanción por incumplimiento. En estos puntos, que son bien importantes y bien álgidos, pues digamos que si esto llega a ocurrir, pues lo dejamos reportado en el informe, porque esa es como la forma en que tenemos que hacer llegar también a través de otro medio, ya sea dirección de supervisiones o a gerencia de supervisiones, esa situación que está sucediendo en el proyecto. Pero si está sucediendo, no quiere decir que nosotros tengamos que esperar a reportarlo en el informe. Esto tiene que darse desde mucho antes por parte del proyecto. Es simplemente la forma en la que nosotros también dejamos, digamos, documentada esa situación en este informe de seguimiento.
Si el proyecto objeto de interventoría presenta trazos, y básicamente este se compagina o se complementa con un punto que teníamos al inicio del informe o una información que debemos reportar, y es el porcentaje de avance físico del proyecto. Porque lo que les comentaba, el hecho de que vaya la interventoría bien en tiempo no quiere decir que el avance físico del proyecto no vaya pues en la misma dirección, y ese reporte que hacemos al inicio del informe respecto a ese porcentaje de avance físico, acá tendrá que tener unas notas aclaratorias e explicativas respecto si ese porcentaje difiere de nuestro avance en tiempo. 14, identificación y seguimiento de riesgos y oportunidades. Básicamente, reitero, es información bien importante conocerla, porque únicamente, digamos, en el día a día es el proyecto el que conoce pues todas las situaciones del mismo, y es el momento de informarlo a través de este formato que se ha dispuesto. El correo, como ya saben, se le envía al ingeniero Andrés Marulanda. En el resumen, y esta es como los lineamientos y la tipificación del correo, pues está el factor multiplicador de oferta, el factor multiplicador estimado. Ese estimado es el factor multiplicador histórico que en este momento nos está dando, o el ponderado que llamamos el proyecto. Si hay diferencias, pues debemos dejar ahí esa nota aclaratoria. Tenemos el flujo de caja, tanto de lo pagado como de lo facturado, los temas relevantes del proyecto en el mes que vamos a reportarlo, haciendo la claridad que tratemos que este correo sea lo más ejecutivo posible. La notificación del cambio del valor del contrato, si tuvimos una modificación en valor, o si también tuvimos una modificación en tiempo, o si estamos tramitando alguna modificación en el contrato. Se entrega el link del sitio y también se presenta en PDF. Y respecto a los proyectos que tomamos parte de recursos de otras divisiones, acá hay una retroalimentación del estado de recursos realmente disponibles para finalizar los trabajos. Básicamente, si tomamos, si no, es como si los recursos que nosotros tenemos en el proyecto, en el saldo, realmente cubren el plazo que falta contractual para finalizar, digamos, valga la redundancia, ese plazo que tenemos contractual para el proyecto. Mi último comentario es que el correo pues es enviado al ingeniero Andrés Marulanda, pero con copia también a Adriana Ordóñez, Adriana Maestre, Laura Vargas y Nelly Sánchez. No sé, Enrique también se lo estamos copiando, y básicamente pues sale de cada proyecto.